En primera página vamos a entrar en materia económica, analizando un poco las incidencias en la región que terminan teniendo afectación en la economía venezolana y por supuesto el ritmo de cómo ha ido el desarrollo económico en este año y cómo se perfila para el cierre de este 2025, que bien hablábamos al principio de primera página, ya estamos en la recta final, ya con un clima un poco decembrino y vamos también a analizar ese aspecto comercial y económico de nuestro país. Nos acompaña Manuel Sutherland, es economista, doctor en Estudios al Desarrollo y profesor del doctorado de Estudios al Desarrollo del CEN, desde el Centro de Investigación del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido a Primera Página. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que es un honor estar acá. Bien, hablemos un poco de esos hechos, yo los mencionaba en la región, en Latinoamérica, el Caribe, un poco hacia el Pacífico también, de lo que ha sido la incursión militar de Estados Unidos en estas aguas internacionales, que, bueno, se habla de una lucha contra el tráfico de sustancias. Ya en este amanecer del lunes 10 ha habido diferentes hechos, ha habido varias decenas de fallecidos en estas aguas, también ya algunas reacciones en la vocería de la ONU y varios países se han pronunciado. Hay toda una reacción y una dinámica en esta amenaza militar en estas aguas internacionales, pero por supuesto esto tiene una afectación en las relaciones económicas entre los países. Sí, bueno, lo primero es que la verdad que las operaciones que están realizando en el Mar Caribe, tengo entendido que han tenido un saldo fatal de 67 personas y son operaciones que para muchos juristas tienen muchos problemas, ¿no? Muchos problemas jurídicos porque se supone que lo que aplica en esos casos es la interdicción, es decir, la revisión, el abordaje de la embarcación, la revisión, las pruebas y un juicio. Entonces hay muchas personas que han hablado de ejecuciones extrajudiciales o sumariales. Económicamente hay una serie de embarcaciones que han manifestado que tienen miedo, que tienen temor a transitar esa zona. Hay embarcaciones pesqueras, atuneras, que han sido incluso abordadas y hay dificultades que han venido sumándose a las sanciones que tiene Venezuela para la necesidad de poder exportar su petróleo. Entonces hay barcos que de alguna manera venían a Venezuela para buscar petróleo venezolano, Merey 16, y llevarlo a China, con las cuestiones de los ataques para el control de sustancias prohibidas. Eso ha disminuido y se tiene entendido que la exportación de petróleo probablemente cayó entre 20, 25, 30% en los últimos 2 meses. Entonces eso hace que el ingreso nacional sea menor y haya mayores dificultades. Me pareciera que este tema de la soberanía, de la amenaza a la soberanía nacional, no se relacionara inmediatamente con las arcas, con los números y todo lo que tiene que ver con la parte productiva y esa dinámica, pero definitivamente hay una relación. Hablabas de la actividad pesquera, esto en las zonas costeras, en las principales Correcto. zonas costeras en Venezuela y todo este encuentro, pero también hablabas de lo que es el transporte del crudo venezolano. Ahora bien, estamos hablando de política de amenaza militar y de economía, pero también entra en juego un factor que es el emocional, que tiene mucho que ver en la toma de decisiones de todas estas personas que al final son los que están detrás de cada inversión o no inversión o un paso al frente o atrás que se da en esta dinámica económica. Sí, la verdad es que, digamos, nadie pensó que iban a hacer una operación de una magnitud tan grande y que pueda de alguna forma constituirse en una amenaza tan grave para la nación. Estamos hablando de varios destructores, submarinos, fragatas y ahora va a venir el portaaviones Gerald Ford. Entonces eso es prácticamente como un bloqueo naval, porque el portaaviones también viene con destructores, viene con fragatas, viene con submarinos y hay un riesgo muy grande de que se puedan hacer esas operaciones que se han hecho en el mar, que se puedan realizar en tierra. Entonces hay una incertidumbre muy fuerte en la economía, hay empresas que han decidido no invertir, hay empresas que han decidido congelar por ahora sus planes de ampliación y hay empresas que están de alguna manera en stand-by o casi cerradas
previendo o esperando a ver qué sucede de aquí a diciembre. Bien, precisamente has tocado la magnitud, el tamaño de esta operación en aguas del Mar Caribe. Sí. Esto lo reseñabas también en uno de tus artículos más recientes donde analizabas esta situación, pero hay una pregunta común y que es reiterativa con respecto a la cantidad de fondos que está utilizando el gobierno de los Estados Unidos en esta operación en aguas del Mar Caribe para el tráfico de sustancias. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto están invirtiendo y qué tanto es la ganancia o el retorno con respecto a detener esta supuesta lucha de sustancias? Ok, no se sabe exactamente, no hay una información fidedigna de cuánto se ha gastado, ¿no? Hay cálculos que hablan de 1, 2, 3 millones diarios hasta 200, 300 mil diarios, ¿no? Es una cantidad muy grande. Ya con la avenida del portaaviones Gerald Ford va a ser, por lo menos, esa cifra se puede multiplicar por 3 o por 4. El Gerald Ford es un portaaviones que tiene 340 metros. Es como 3 campos de fútbol y medio, caben 70 aviones, es nuclear, no necesita combustible, es tremendamente costoso. Eso técnicamente no es una inversión, es directamente un gasto, porque una inversión está relacionada con, de alguna manera, colocar unos recursos para que estos puedan crecer. Acá todo lo que se hace es gasto. Las 10 lanchas que más o menos han derribado, Estados Unidos dice que han ahorrado 25.000 muertes por cada lancha, pero eso es una cifra bastante arbitraria. La verdad es que no tiene ningún tipo de basamento. Entonces yo lo que creo es que la amenaza va más allá de la cuestión del tráfico de estas sustancias y que tiene un carácter político muy sólido. Bien, hablábamos de la actividad petrolera con respecto a la movilización de este crudo venezolano que va más allá del territorio nacional. También hablábamos de la actividad pesquera, pero ya viene Navidad, estamos en los últimos días de este año 2025 y por supuesto muchos sectores comerciales, muchos sectores privados ya se habían preparado para recibir mercancía, esto que llega por puertos, pero hay todavía pedidos que vienen en camino. Quisiera saber si esto, desde las investigaciones que realizan, tiene alguna afectación con respecto a esos pedidos que falta por llegar a los diferentes puertos de nuestro país. Primeramente, lo que tenemos entendido es que no, que los pedidos están llegando más o menos normalmente. Hay algunas dificultades, pero cuestiones portuarias, ¿no? Ajenas al conflicto en el Mar Caribe. Hay algunas dificultades que hemos conversado con la cuestión de la comercialización del crudo venezolano, pero de la importación de mercancías con containers y con grandes empresas no ha habido interdicción, interceptación, amenaza. Estos tienen otro tipo de formalidad, un flete, un seguro, tienen información amplia. Los barcos que de alguna manera sacan el petróleo en Venezuela son distintos. El petróleo venezolano está muy fuertemente sancionado. Desde 2019 tiene sanciones extremadamente duras y de acuerdo a los FAC, solamente las personas que sean autorizadas por los FAC en Estados Unidos pueden comprar el petróleo venezolano. Entonces todos los barcos que de alguna manera hacen esas operaciones las hacen de algún modo al margen de la ley que Estados Unidos impone desde afuera. Entonces esos barcos están teniendo temor a que puedan ser abordados, a que puedan ser de alguna manera revisados, y eso hace que haya menos afluencia de los mismos. Oye, te quisiera preguntar por el tema de las sanciones, porque los economistas tienen esa característica de visualizar, de proyectar, de ver un poco más allá todo el panorama y con una cantidad numerosa de variables que toman en no todos, cuenta. pero algunos. Me gustaría saber cómo ves, precisamente acabas de mencionar la dureza de las sanciones en materia petrolera específicamente. ¿Qué va a pasar con estas sanciones en el primer semestre, puede ser, de 2026? Bueno, lo primero es que yo he hecho investigaciones para ONU y para Provea y para diversas organizaciones donde hago una explicación larga, un paper completo de las sanciones. Es gratis, lo pueden bajar en la web. Lo segundo es que las sanciones, en mi opinión, afectan gravemente a la economía. Fundamentalmente porque impiden una recuperación económica importante. De acuerdo a mis investigaciones, las sanciones no causaron la crisis. La crisis es una crisis de mala distribución de la renta, una crisis del capitalismo rentístico clásico, de malas decisiones de política económica, y las sanciones lo que hacen es empeorar la caída del ciclo económico mal administrado. Entonces,
las sanciones afectan a la economía? Sí, sin duda. ¿Son una traba para la recuperación? Sí, sin duda. Venezuela tiene fondos afuera, en el extranjero, de más o menos 20.000 millones de dólares. Tiene fondos enormes en diversos bancos que podrían ser usados como préstamos y por las sanciones no se pueden. Fondos en el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, CAF, que por las sanciones están bastante restringidos y las sanciones obligan a que el petróleo venezolano se venda con un descuento grande, lo que hace que los ingresos sean mucho menores. Por ejemplo, si vas a vender en Merey 16 a un precio spot de 60, que sería el precio adecuado o precio de mercado en ese momento, por las sanciones tienes que venderlo en 40, 45, 50, entonces vas perdiendo a través de los años una gran cantidad de dinero. Bien, debemos hacer una pausa. A la vuelta vamos a hablar, tocaste allí la parte de dificultades para el crecimiento económico, sin embargo las cifras que ofrecen los diferentes entes de gobierno marcan un crecimiento económico que ha sido, si bien lo han descrito como lento, ha sido paulatino.